Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloqueté en Creaciones. En este caso vamos a hacer una réplica de un mandala que hice hace bastante tiempo, que me lo han pedido, así que vamos a realizarlo. Es súper sencillo, tiene 3 figuras con algunas variaciones, así que espero que lo hagan. Si es así, compártanmelo a mi Facebook o al Instagram. Si quieren dejar algún comentario lo pueden hacer allí o también aquí debajo, ¿sí? Si quieren darle un like, suscribirse, son bienvenidos. Todo ayuda para poder seguir creciendo y generar más contenido. Sin más, los dejo con el video tutorial. Muy bien, vamos a trabajar con 4 varillas, miden 23 centímetros, les marqué el centro 11 centímetros y medio. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas. En este caso yo tengo la lana atada, es color blanca. Voy a llevar el nudo a la marca que hice. Muy bien, y voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas, de forma bien firme y apretada, ya que es el inicio de nuestro bastidor. Una vez que dimos varias vueltas, abrimos las varillas de esta forma y comenzamos a pasar la lana en esta abertura que nos quedó aquí. Yo siempre voy del centro hacia una de las orillas, luego roto el mandala y repito, voy del centro hacia esta otra orilla, siempre tratando de que sea la misma cantidad de vueltas de un lado que del otro. Ahora voy a enlazar en una de las varillas y voy a comenzar a tejer enlazando en cada una de ellas. Siempre a la que tengo a la derecha. Aquí llegué al mismo lugar donde inicié, así que ya tengo una vuelta completa. Voy a hacer 4 vueltas en total. Muy bien, aquí volví al mismo punto, 2 vueltas. Aquí tengo la tercera vuelta. Ven que se va formando un cuadrado. Aquí ya completé la cuarta vuelta. Ahora simplemente corto la lana, doy vuelta al mandala para poder hacer un nudo y que me quede del lado de atrás. Presiono un poco, corto el excedente y aquí ya me quedó mi primer bastidor de 4 puntas. Voy a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que había dejado apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas. Ahora los voy a montar de esta forma para hacer el bastidor final de 8 puntas. Voy a seguir con la lana blanca, ¿sí? Yo la tengo atada a una de las varillas. Sujeto firmemente con mi mano izquierda y voy a comenzar a enlazar en cada una de las varillas. Siempre me dirijo hacia la que tengo a la derecha. De esta forma voy a pasar por las 8 varillas. Siempre bien firme. De todas formas voy corrigiendo los bastidores constantemente hasta que me queden firmes. Muy bien. Desde esta varilla es que yo inicié la vuelta. Así que aquí ya tengo mi primer vuelta completa. Vamos a corregir un poco para que quede simétrico. Voy a hacer 4 vueltas en total. De la misma forma, siempre yendo a la que tengo al lado, hacia la derecha. Una vez que las completo, simplemente corto la lana como hicimos recién, hago un nudo en la parte de atrás y corto el excedente. Muy bien, ya realicé las 4 vueltas con el color blanco. Ahora voy a hacerlo con el color negro. Ya la tengo atada a una de las varillas. Una sola vuelta voy a hacer. Este es el inicio de la figura que la vamos a ir repitiendo con distintos colores. Vamos a empezar siempre con el color negro con una vuelta en círculo. ¿Ven? Aquí llegué al inicio, así que corto la lana, hago un nudo, quito el excedente. ¿Ven? Ahí me va quedando el inicio, simplemente enlazando la varilla que tengo al lado. Voy a repetir exactamente lo mismo con esta lana amarilla. Es un poco más gruesa que las demás, así que voy a hacer 3 vueltas en total. Muy bien, y ahora con el color negro vamos a hacer el detalle para cerrar la figura. Voy a atar en una de las varillas, corto el excedente,
y tengo que separar lana del ovillo. Voy a hacer una vuelta, así que le voy a calcular a ojo. Siempre dejo un poco más para trabajar cómodamente. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Generalmente utilizo dos técnicas. Una con la aguja de crochet, que para mí es muy práctico. Paso la aguja por debajo de la lana. La voy a ingresar sobre esta línea negra que generé anteriormente. Enlazo la lana por detrás y traigo hacia adelante. ¿Sí? Ahí presiono un poco, enlazo en la varilla que continúa y vuelvo a repetir. Paso la aguja por debajo de la lana, la ingreso aquí sobre el negro, enlazo la lana por detrás y la traigo hacia adelante. Presiono y enlazo en la varilla que continúa. Es el mismo punto que siempre hacemos con la aguja lanera. Ahora yo les voy a mostrar. Cambian las herramientas, incluso esta figura es súper sencilla para hacerla con las manos simplemente. Vamos a pasar también por arriba de esta línea negra, porque el dibujo que hacemos es el mismo. Pasamos la aguja de esta forma, ¿ven? Aquí generamos la lazada, presionamos y enlazamos en la varilla que continúa. ¿Sí? El punto que se genera es exactamente el mismo, solo que utilizamos distintas herramientas. Como les decía, es muy sencillo este punto y es bastante abierto como para hacerlo incluso con las manos también. Bien, presionamos, enlazamos en la varilla que continúa y de esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, ya realicé esta figura. Fíjense que empezamos con una vuelta en círculo color negro, luego colocamos el amarillo, que ahí vamos a cambiar los colores, y para finalizar hicimos este borde también con color negro. Eso siempre lo vamos a mantener. Vamos a hacer en este caso con este color amarillo. Muy bien, aquí se puede ver, ven que la segunda vuelta que nosotros realizamos con el color negro, simplemente tomamos esta figura con este color, ¿sí? Vamos haciendo las figuras separadas por colores. En este caso vamos a continuar con el color naranja. Fíjense que estas dos lanas, las rojas también, son un poco más finas que esta que había colocado inicialmente, que este amarillo, por lo cual vamos a hacer 4 vueltas con estos colores. Vamos a continuar con este rojo, 4 vueltas también, y ahora con el rojo más intenso vamos a repetir la misma figura, siempre con los bordes negros, ¿sí? Tanto al inicio como al final. Muy bien, así ha quedado la primera figura. En esta parte de aquí me han quedado 6 centímetros hasta la punta. Yo le he hecho una marca a los 2,5 centímetros a todas las varillas, contando desde donde termina la figura que acabo de terminar. En este caso voy a continuar con el color blanco, voy a atar en una de las varillas y aquí me queda suelta. Así que voy a ir a la varilla que tengo enfrente. Esto es para que quede escondida, ven que no se ve. Y aquí voy a comenzar a forrar la varilla hasta llegar a esos 2,5 centímetros que marqué. Una vez que llego, bajo para cambiar de varilla. Vuelvo nuevamente a la que está enfrente. Ven que se oculta la lana por detrás. Voy a forrar esta varilla también hasta los 2,5 centímetros que marqué. Ahora vuelvo a bajar para poder cambiar de dirección y de varilla. Y en este caso voy a pasar a la que está en diagonal. Si la cruzo de esta forma, por detrás se alcanza a ver. Así que la posiciono de esta forma, sujeto con la mano izquierda y recién ahí cambio de dirección. Sin soltar con la mano izquierda, voy a forrar esta varilla hasta los 2,5 centímetros. Vuelvo a bajar y ahora cruzamos a la que está justo enfrente de ella. ¿Ven? Ahí sí ya podemos soltar la parte de atrás. Vamos a forrar esta varilla de aquí. Llegamos a la marca, volvemos a bajar para hacer el cambio de dirección. Tenemos que ir nuevamente a la que está en diagonal. Así que volvemos a repetir, por atrás posicionamos, presionamos en el centro, cambiamos de dirección sin soltar con la mano izquierda y forramos esta varilla de aquí.
Una vez que llegamos a la marca, vamos hacia la que está enfrente y por último con la que nos estaría quedando. Muy bien, aquí estoy forrando la última, ya estoy llegando a la marca de 2,5 centímetros. Y ahora no voy a bajar porque ya he pasado por cada una de las varillas. Así que lo que voy a hacer simplemente es dar una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla. ¿Sí? Me va a quedar esta línea a esa marca que hicimos de 2,5 centímetros. Muy bien, en este caso voy a hacer otra vuelta más para generar un poco de altura. Ahora vamos a cortar un poco de lana, así que voy a contemplar 8 segmentos para completar una vuelta y vamos a hacer un dibujo aquí. Así que estaría duplicando esos 8 segmentos, así que tendría que separar unos 16. Muy bien, siempre dejo un poquito más. Esto nunca es exacto, ¿sí? Siempre es un promedio para saber cuánta lana vamos a utilizar para el diseño. Vamos a enhebrar la aguja lanera en este extremo. Muy bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja hacia atrás por este espacio que tenemos aquí, ¿sí? Por la derecha de la varilla. Y la vamos a pasar hacia adelante por el mismo espacio, pero del lado izquierdo de la varilla. ¿Sí? De esta forma. Vamos a presionar un poco para acomodar las lanas. Enlazamos nuevamente en la varilla y pasamos a la que continúa. Hacemos una lazada sobre la varilla y realizamos nuevamente el diseño. Pasamos hacia atrás por este espacio del lado derecho y del lado izquierdo la volvemos a pasar hacia adelante. Presionamos un poco, enlazamos en la varilla y de esta forma completamos toda la vuelta. Muy bien, ya completé la vuelta con el color blanco, vamos a seguir con este amarillo. En este caso, como es más gruesa, vamos a hacer una sola vuelta. Luego vamos a separar lana y vamos a realizar este diseño. Ahora voy a continuar con este más intenso. Vamos a agregar una variación a este mismo diseño. Voy a atar en una de las varillas. Primero voy a dar una vuelta en círculo. ¿Sí? Esto lo vamos a repetir con todos los colores que agreguemos. Solo una vuelta. Muy bien, y ahora vamos a separar lana para realizar esta figura de aquí, y acá vamos a generar otra línea. Así que de los 16 segmentos aproximadamente que yo separaba, voy a agregar unos 8 segmentos más. Calculo que con eso alcanzará. Corto la lana, voy a enhebrar la aguja lanera en este extremo. Muy bien. Vamos a comenzar como veníamos haciendo, siempre por este mismo espacio. Es que la pasamos hacia atrás y luego hacia adelante. En esta parte de la figura vamos a mantener siempre el mismo nivel, donde ingresamos la aguja y donde la sacamos. ¿Ven? Aquí enlazamos en esta misma varilla. Y aquí es donde vamos a hacer la variación. Vamos a enlazar aquí, en esta franja del mismo color que estamos usando, pero vamos a pasar las otras franjas por atrás. Así que pasamos la aguja de esta forma. Por debajo del amarillo es que la vamos a pasar hacia adelante y la volvemos a pasar hacia atrás, justo donde comienza la figura. Ahora vamos a traer la lana por esta parte de aquí, entre las dos lanas. Vamos a centrar esta línea y presionamos solo un poco para que no se deforme demasiado el tejido. ¿Sí? Ven que pasamos por detrás de las otras franjas para enlazar en la franja color amarillo. Ahora enlazamos en la varilla que continúa y repetimos. Esta es la figura que veníamos haciendo. ¿Sí? La vamos a repetir de la misma forma con todos los colores, siempre ingresando en el mismo lugar. Bien, aquí hacemos una lazada en la varilla
Y ahora repetimos, pasamos la aguja por detrás de estos tres colores, ¿sí? Justo por debajo de la franja color amarilla es que la sacamos hacia arriba para poder pasarla hacia atrás por arriba de esta misma franja, ¿sí? De esta forma le damos la vuelta con la lana que estamos utilizando. Pasamos la aguja de esta forma para generar la lazada, centramos, presionamos un poco nada más y enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir, esta ya la veníamos haciendo, esta se mantiene de la misma forma, aquí enlazamos, muy bien, y aquí solo pasamos la aguja por detrás de los tres colores que están antes de esta franja color amarilla. ¿Sí? Ven que aquí le damos la vuelta a la franja y pasamos la aguja de esta forma. Centramos, presionamos, enlazamos en la varilla que continúa y completamos toda la vuelta de esta forma. Muy bien, ya realicé la vuelta. Ven que me ha quedado enlazada solo en esta franja amarilla. Ahora voy a seguir con el color naranja. En este caso yo ya le di una vuelta en círculo, separé lana y vamos a comenzar, por supuesto, con esta figura de aquí. Esta la mantenemos de la misma forma, siempre al mismo nivel es que ingresamos la lana. ¿Sí? Enlazamos nuevamente en la varilla. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, es el mismo patrón, pero vamos a hacer dos lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho de esta línea blanca. Y vamos a enlazar sobre la franja naranja. Así que vamos a pasar la aguja de esta forma. Fíjense que el dibujo es el mismo. ¿Sí? Vamos a posicionar de forma paralela a la línea amarilla del lado izquierdo y ahora vamos a repetir lo mismo pero del lado derecho. ¿Sí? Vamos a pasar solo por detrás, en este caso las dos franjas color roja, o sea que sacamos la aguja hacia arriba por debajo de la franja naranja, la volvemos a pasar por detrás sobre esta franja naranja y de esta forma completamos la lazada. ¿Sí? Luego vamos corrigiendo los nudos para que queden bien juntos, enlazamos en la varilla. ¿Sí? Corregimos los nudos, los podemos ir moviendo de esta forma y vamos a continuar. Esta parte de la figura la hacemos de la misma forma que en las demás. Muy bien. Enlazo en la varilla y aquí hacemos dos lazadas. Del lado izquierdo primero. Ven que vamos a enlazar la franja color naranja. Así que pasamos la aguja de esta forma. Aquí presionamos un poco nada más y ahora hacemos la lazada del lado derecho. Si vamos a pasar por atrás, solo las dos franjas rojas, la volvemos a la aguja hacia adelante por debajo de la franja naranja y por arriba de esta misma franja es que la pasamos por detrás. Muy bien. De esta forma vamos a completar toda la vuelta con este color. Muy bien, ya completé con el naranja, ahora con el rojo vamos a continuar. Hacemos una vuelta en círculo, separamos lana, realizamos esta figura de aquí y en esta parte hacemos dos lazadas como hicimos recién, pero en vez de enlazar en la franja naranja lo haremos sobre la franja roja, haciendo dos lazadas, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Ahora vamos a repetir con este rojo más oscuro, es exactamente lo mismo, pero enlazamos la franja color rojo oscuro. Muy bien, ahora con el color negro vamos a atar en la varilla. Yo ya separé lana, tengo enhebrada la aguja lanera en el otro extremo. No voy a hacer la primera vuelta en círculo porque ya me está quedando poco espacio, así que separo lana para empezar a hacer esta figura. Esta la vamos a hacer exactamente igual como venimos haciendo con los demás colores. Es solo para hacer un delineado. Muy bien. Enlazamos en la varilla
Y ahora vamos a pasar directamente la aguja hacia atrás, por aquí arriba, ¿sí? Del color amarillo. Y traemos directamente por aquí abajo, entre las dos lanas negras. Vamos a hacer dos lazadas de todas formas, una va a quedar del lado izquierdo y la otra del lado derecho. ¿Sí? Pasamos la aguja directamente hacia atrás, por arriba de la franja amarilla, y traemos de esta forma por debajo para hacer la lazada. Enlazamos en la varilla que continúa y volvemos a repetir. Pasamos siguiendo esta figura como veníamos haciendo, en esta no hubo ninguna modificación. Simplemente la bordeamos. Ahí está. Vamos a enlazar en esta misma varilla. Y acá hacemos dos lazadas. Una del lado izquierdo, pasando la aguja de esta forma hacia atrás, por arriba de la franja amarilla. Y la otra lazada la vamos a hacer del lado derecho de esta misma figura que estamos generando. Enlazamos en la varilla que continúa. Y de esta forma vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Muy bien, completado ya el delineado con el color negro. Ahora vamos a continuar. Yo tengo atada la lana blanca. En el otro extremo coloqué la aguja lanera. Vamos a tejer desde el centro de esta parte hacia el centro, hacia esta figura. No vamos a hacer primero la vuelta en círculo porque tengo muy poco espacio aquí. Así que por eso directamente separé la lana. Vamos a pasar la aguja de esta forma. Es el mismo punto que hicimos anteriormente, ¿sí? Con aguja de crochet también se puede hacer. Vamos a hacer otra segunda lazada. Vamos a rellenar este espacio. ¿Sí? Acomodamos bien los nudos, los podemos correr con la aguja, nos ayudamos. Y ahora vamos a pasar como si fuera un espejo a esta parte de aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer en este caso dos lazadas. Solo vamos a hacer dos lazadas con el color blanco. Con los demás vamos a hacer solo una. ¿Ven? Aquí hacemos la segunda. Presionamos un poco nada más para no deformar la figura. Y enlazamos en la varilla que continúa. Volvemos a repetir. Más o menos al centro de este espacio que nos ha quedado aquí. Hacemos la primera lazada. A continuación hacemos una segunda lazada. La llevamos bien pegada a la anterior. Ahí está. Ahora, como si fuera un espejo, cruzamos a este otro espacio. ¿Ven? Y al centro más o menos de él es que vamos a hacer la primera lazada. Vamos a hacer una segunda. Muy bien, juntamos, enlazamos en la varilla y volvemos a repetir. De la misma forma hasta completar toda la vuelta. Muy bien, ya completé la figura, ven, dos lazadas en cada uno de los espacios. Ahora voy a seguir con este color amarillo, el más claro. Voy a hacerlo con la aguja de crochet para mostrarles, pero el punto es exactamente el mismo. Paso la aguja por debajo de la lana, enlazo en la parte de atrás, traigo hacia adelante. Ahí la llevo bien pegada a la última línea que generé. Cruzo al siguiente espacio. Recuerden que hacia el centro, o sea que las líneas que vayamos colocando van a estar siempre del lado izquierdo en este caso. Hacemos una lazada allí, ahora enlazamos en la varilla y volvemos a repetir. De este lado siempre vamos a hacer del lado derecho de la última que colocamos, ¿sí? Para ir acercándonos hacia el centro. Y en este otro espacio lo vamos a hacer del lado izquierdo. Hacemos una lazada de esta forma, enlazamos en la varilla y de esta forma completamos toda la vuelta. Muy bien, el mismo patrón que hicimos recién lo vamos a repetir con este color amarillo un poco más intenso. Ahora vamos a repetir con el color naranja, con el rojo
siempre haciendo el mismo dibujo, con este rojo más oscuro, muy bien, y con el color negro vamos a hacer la última vuelta. Muy bien, súper sencillo el mandala. Hemos hecho 3 figuras con algunas variaciones. Espero que les haya gustado, me lo han pedido bastante para hacer, así que espero ver los resultados en el Facebook o en el Instagram. No olviden de suscribirse si les gustó el video, dejen algún comentario, un like, realmente todo ayuda para poder seguir creciendo y seguir generando contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.